Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Pretexto. Gracias porque ustedes fielmente están con nosotros lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 en punto de la tarde, totalmente en vivo. Recuerde que estamos en la señal abierta de Ticavisión y en todas nuestras plataformas digitales. Recuerde que puede seguirnos en nuestro Facebook, salimos como Intertextual CR, estamos en YouTube, en Instagram y por supuesto en Twitter. Recuerde que también puede informarse con nuestra plataforma web www.intertextualcr. Hoy vamos a tener un programa súper interesante para que nos acompañe. Recuerde que pueden participar en nuestro programa a través de la señal abierta en Ticavisión. Estamos completamente en vivo, ahí puede enviarnos todas sus consultas y a través de nuestro WhatsApp el 6130-5775. Ya casi arrancamos Pretextos, no se despegue. En este momento le vamos a presentar un pequeño resumen de noticias. La historia se repite en España. De nuevo, el estado de alarma. De nuevo, las calles vacías y fantasmagóricas en la primera noche de toque de queda, impuesto por el gobierno para tratar de frenar la pandemia. Este domingo por la noche, el silencio reinaba en las grandes ciudades como Barcelona, solo roto por coches de policía, transportes públicos, repartidores y algunos rezagados que volvían a casa de forma apresurada. Es un poco surrealista realmente, porque es una situación a la que no estamos acostumbrados y sí que es un poco fuerte el pensar, wow, tenemos que estar obligados en casa una hora, pero es necesario realmente. Psicológicamente esta semana será dura para muchos ciudadanos. No es el confinamiento total de hace 7 meses, pero se vuelve a imponer el encierro a una hora precisa. El estado de alarma ha sido decretado por un periodo inicial de 15 días, pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, va a pedir al Congreso de los Diputados que autorice su ampliación hasta el 9 de mayo. La batalla, ya lo sabemos, va a ser dura, pero con disciplina social, con resistencia, con unidad y con moral de victoria, lo vamos a volver a lograr. En Barcelona, como en toda Cataluña, el toque de queda comienza a las 10. En Madrid, las autoridades lo han retrasado hasta medianoche. Las comunidades autónomas pueden adaptar la horquilla de horarios, pero la medida será obligatoria en toda España, salvo en las Canarias, durante los próximos 15 días. A eso se suman los confinamientos perimetrales en numerosas ciudades, en lo que parece un último intento de evitar el cierre total. Por 70 votos a favor, todos del partido gobernante y 16 en contra, el Congreso de Nicaragua aprobó el martes una ley de ciberdelitos que castiga con cárcel a las personas y entidades que difundan noticias falsas en las redes sociales o medios de comunicación. La norma, bautizada como Ley Mordaza por la oposición, contempla penas de 1 a 3 años si perjudica el honor de una persona y su familia, de 2 a 4 años por propagación de noticias falsas y de 3 a 5 años por incitación al odio y la violencia. Los partidos de la oposición denuncian un atentado contra la libertad de expresión y un intento de persecución política. Según ellos, la ley enciende aún más el clima de represión existente desde las protestas antigubernamentales de 2018. La población está sintiendo ahorita un alto temor de persecución bien fundamentado. Alto temor de ser acusado por algo que se dijo, las redes sociales. Y las redes sociales, ¿cómo van a estar controlando a las personas? El oficialismo, en cambio, trata de justificar la dureza del reglamento en pos de la verdad. Aquellos medios responsables que contrastan la información, verifican su fuente y transmiten información veraz, son los que bajo ninguna circunstancia se pueden sentir amenazados por esta ley. Si como medio de información agarras los hechos, le pegas 5 volantines y después empezás a propalarlo, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ahí sí tenés que preocuparte, pero no. La nueva ley se añade a la de agentes extranjeros, aprobada el pasado 15 de octubre. Ambas formarían parte del paquete de medidas impulsado por el presidente Daniel Ortega para controlar a sus adversarios políticos. Ustedes puedan visitarlo cuando se dice que los están torturando.
Dos noticias interesantes, las cuales estamos dando cobertura. Pues resulta que en Europa también se está dando un rebrote de la pandemia y como nación, como región, también tenemos que prestarle atención, mucha atención a lo que está sucediendo en Europa, porque puede ser una de las oleadas que se nos va a venir a esta parte del mundo. Tenemos que tener cuidado, señores, cuidarnos unos a otros, porque eso es lo que nos queda. Recuerden que también la economía se está quedando fracturada, pero también tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Y resulta pues también que en Nicaragua ya se aprobó la ley, la ley del ciberdelito. Ley que, como decía la nota, la oposición ha llamado ley mordaza, pero no hablemos de oposición, hablemos de la realidad. Resulta de que Daniel Ortega y todo su engranaje de poder ya no tiene legitimidad. Desde el 2018, creo que desde que Daniel Ortega llegó al poder, empezó a perder la credibilidad con el pueblo nicaragüense. En 2018 se comprobó de que es un genocida, de que es una persona que no tiene piedad y no tiene ningún temor de lo que vaya a suceder más adelante, porque puede ser acusado penalmente por los delitos que ha cometido. Pero resulta de que, como ya se acercan las elecciones al 2021, Daniel Ortega pretende callar a los medios de comunicación y también callar a todas las personas que trabajan, porque hay que analizarlo. Las personas que emiten o que dan algún tipo de opinión y están trabajando dentro de las instituciones del Estado pueden también verse afectadas. Esto penaliza de 1 hasta 5 años de cárcel, señores. Tengan cuidado, tengamos cuidado con este tipo de leyes que se está justificando con el tema de la transparencia. Pero me gustaría consultar, desde el 2007 que Daniel Ortega llegó al poder, resulta que los medios de comunicación se les fue cerrado las puertas en todas las instituciones del Estado. Entonces, ¿cómo van a verificar las noticias que se publican? ¿Quién va a decir que es o no noticia falsa? El Estado. El Estado que no tiene legitimidad. Yo solo les dejaría esta interrogante sobre si Daniel Ortega y todo su engranaje político tiene algún tipo de legitimidad, señores. Pongámoslos a analizar. Y ya casi venimos con nuestro programa, no se lo pierda. Recuerde que estaremos conversando un tema súper interesante sobre mitos y realidades de Halloween. Venimos a hablar de este tema, no se despegue, ya casi volvemos. Pretextos, actualidad y más. Pretextos, actualidad y más.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañando, muchísimas gracias por las personas que nos están viendo en este momento a través de nuestro Facebook y que nos están viendo en la señal abierta de Tica Visión. Gracias. Recuerde que puede participar a través de nuestro programa enviándonos todas sus consultas. Estaremos conversando con Sally Castillo, Astarte, y así, ¿verdad?, en el mundo pagano. Bienvenida. Gracias, muy amable, es correcto. Buenas tardes. Estaremos conversando con usted sobre Halloween, mitos y realidades. Cuénteme, ¿qué significa Halloween? Halloween es una contracción de una palabra o de una celebración antigua, la All Hallows Eve, o la Noche de Todos los Espíritus, la Noche de los Muertos. Sin embargo, cuando la celebración pasó de la Europa medieval hacia lo que es Estados Unidos ahora, esa celebración se desvirtuó totalmente, cambió totalmente y se volvió una celebración muy comercial. ¿Por qué cree que se volvió tan comercial? Por intereses realmente. O sea, pasar de una celebración espiritual, porque era una celebración espiritual, a pasar a una de las fechas que más vende en Estados Unidos, pues lógicamente crea un interés en la misma sociedad estadounidense. Se perdieron muchas cosas, se instituyó una fiesta, pero sí se perdieron muchísimas oportunidades de una verdadera fiesta espiritual. Por eso yo invito más bien a las personas a que investiguen y analicen qué significa realmente esa noche, esa festividad. No es la fiesta a ningún demonio, no es la fiesta a ningún tipo de celebración fuera de lo común, sino más bien es una fiesta espiritual en la cual recordamos a nuestros antepasados, recordamos a los nuestros, recordamos a los que ya partieron y les rendimos culto realmente. No es una fiesta para ir a pedir dulces y pedir confites y distraernos en eso, no, es una fiesta para darle la bienvenida a aquellos que partieron, recordarlos, hacer un homenaje a ellos y volver a prepararnos para lo que viene el próximo año. Ahora hablemos un poco sobre el tema del paganismo. ¿Qué significa el paganismo? Ok, claro, como mencionábamos, el paganismo engloba una serie de cultos, creencias, de religiones, de filosofías alrededor del mundo. Actualmente el término pagano quiere decir aquellas creencias que no siguen las tendencias o las creencias católicas o cristianas. Tenemos costumbres milenarias, muy viejas, muy antiguas, y de esas costumbres milenarias, de esas creencias, de esos ritos, viene justamente lo que es la práctica del culto a los ancestros, el culto a los que ya se fueron, y ahí es donde nace la verdadera esencia de la fiesta de All Hallows Eve, o la Noche de los Muertos. Tenemos unas creencias bastante lindas y bastante interesantes. Rendirle culto a aquellos que se fueron, a aquellos que partieron antes que nosotros, representa justamente encontrarnos a nosotros mismos y representa el no abandonar nuestra raíz, sino más bien ser parte de esa raíz. Es muy bonito, por ejemplo, recordar a los antiguos con dulces, con un altar, con dulces, con una fiesta en la cual los invitemos a pasar adelante a nuestra vida, siempre y cuando sean aquellos que nos han amado, porque también está la contraparte de los que nos han amado esa noche, que es las almas que vagan por este plano y que no tienen quien los recuerde. Fíjese, cuando nosotros anunciamos el programa, muchas personas de manera despectiva mencionaban una frase que me gustaría que usted nos aclarara. ¿Es despectivo o les molesta que le llamen bruja? Bruja, una persona bruja o brujo representa el conocimiento que se ha adquirido durante muchísimos años, muchísimo tiempo. Un brujo o una bruja es una persona que conoce sobre herbalismo, sobre ciclos lunares, sobre ciclos solares, sobre gemas, sobre padecimientos, incluso una persona que conoce sobre el manejo energético de todo aquello que nos rodea. Tenemos que entender que todo lo que existe es energía y esa energía se ve representada justamente en
en las gemas, en los árboles, en aceites, en inciensos, o sea, en todo lo que podamos mover energéticamente para poder conseguir un fin que es el equilibrio mismo. Hay brujos que lastimosamente, pues indiscriminadamente hacen daño, y hay otros que pues nos dedicamos simplemente a equilibrar la energía, tanto nuestra como los que están alrededor nuestro. Como todo en la vida, al final siempre hay gente buena y gente mala. Exactamente, y no hay personas totalmente buenas o totalmente malas. Por eso es que mucha gente cree que el brujo es aquella persona que se está dedicando únicamente a hacer el daño. Y la noche del 31 de octubre, o la noche de Halloween, como la conocen aquí en Costa Rica, andan haciendo sacrificios de recién nacidos, o andan haciendo sacrificios de animales. No es así. En realidad, esta época no es para hacer sacrificios. Existe otra época que sí hay pues ciertos cultos que utilizan ese tipo de actos dañinos, pero no es esta época. Esta época es para recordar a los antiguos, a los que se han ido. Cuando estábamos fuera del aire, estábamos conversando sobre el tema de la discriminación y el rechazo que puede surgir con el tema y con la palabra paganismo por parte de las creencias religiosas que le contrarias, por decirlas así. ¿Son enemigos del cristianismo? No, para nada, no, para nada. Hay que ser sincero, el cristianismo, el catolicismo nace del paganismo, nace de todo lo que son cultos, creencias, tendencias, ritos y rituales paganos totalmente. La Natividad, la Pascua de Resurrección, las festividades a las diferentes vírgenes, etcétera. Todas estas creencias nacen del paganismo totalmente y han sido adecuadas al cristianismo para poder ejecutar lo mismo. Sin embargo, obviamente, cuando las personas no investigan, cuando las personas no analizan, va a haber un rechazo hacia otras prácticas. ¿Por qué? Por temor. Y el temor hace que la gente, que el temor es el miedo a lo desconocido, el temor hace que la gente rechace. Una vez que las personas van conociendo, van entendiendo justamente de qué se trata el tema, de qué se trata, por ejemplo, por qué en la noche del 31 de octubre hay disfraces, por ejemplo, o por qué el brujo trabaja con plantas, o por qué tantas cosas que se pueden hacer a lo largo de la existencia y de la carrera, o sea, de la práctica. ¿Por qué tantas cosas se hacen, o por qué se hace X o N cosa o N ritual en X fecha? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Por qué ponemos un árbol de Navidad, por ejemplo? ¿Por qué existe toda una costumbre pagana alrededor del árbol de Navidad? ¿Por qué el símbolo de la Pascua son los huevos? Porque resulta que el huevo representa la vida. Y es una serie de conocimientos muy grandes en los cuales dentro del paganismo, al ser un árbol tan grande, al ser una práctica tan amplia, o sea, muchos cultos, muchas sectas, muchas religiones, etcétera, las personas, una vez que entramos en este camino, porque es un camino, tenemos que ir investigando. Entonces, yo tengo una religión, yo tengo mis ritos, mis prácticas, pero eso no hace que yo me cierre, me bloquee y vaya a investigar sobre muchas otras cosas. Eso es interesante sobre el tema de la apertura. Hablemos sobre algo personal. ¿Quién es, a qué se dedica usted? Yo me dedico a la enfermería. Yo me dedico a la enfermería, pero también me dedico a atender personas con necesidades especiales. Personas que sienten que algo les hicieron, que les hicieron un daño, que todo les va mal en la vida, personas que están al borde de un suicidio porque todo les va mal, cómo salgo adelante, personas que acaban de perder un familiar o que acaban de divorciarse, etcétera. Personas que necesitan ayuda. ¿Y cómo se brinda esa ayuda? Primero, es una ayuda energética espiritual y también, obviamente, es una ayuda física, si lo tomamos en cuenta el área de enfermería. No es una estafa, o sea, no estoy engañando a nadie, sino que
lo que hago es esperar que la persona me diga necesito ayuda. Tampoco se le ayuda a alguien que no pide ayuda. ¿Y ha sentido usted en algún momento discriminación por ser pagana? Sí, hay una discriminación muy grande en este país por ser un estado seglar. ¿Okay? ¿Por qué? A mí me han discriminado en puestos de trabajo. O sea, lo que me dicen es no, sus costumbres no están de acuerdo con las nuestras. O no, muchas gracias, punto. No sirve. O estás sobrecalificada, tenés un currículum excelente, pero no, muchas gracias. Me han discriminado en relaciones sentimentales, me han discriminado en grupos. Es interesante porque tengo conocidos que son sacerdotes, tengo conocidos que son pastores, y estas personas, una vez que saben, que entienden, no discriminan. Ellos mantienen una linda relación. Mi mejor amiga es católica y es una católica comprometida, y ellos una vez que van investigando, que van conociendo, no van a discriminar. La discriminación viene de la base del desconocimiento, y ese desconocimiento es selectivo. O sea, las personas preferimos desconocer e ignorar antes que investigar un poquito. Qué interesante este tema, porque hay que ya al inicio le estaba diciendo, hay que desmitificar el tema del paganismo. Porque ¿qué pasa si la religión, si no hubiéramos sido conquistados, seguiríamos siendo paganos? Sí, en todo el mundo. Si vamos a ver, si Constantino, el emperador Constantino, no hubiese sido bautizado en su lecho de muerte, cuando ya el pobrecito no podía decir ni siquiera sí ni no, el cristianismo no existiría, hubiese dejado de existir, y seguiríamos siendo, no sé, odinistas, seguiríamos siendo druidistas, seguiríamos siendo con las costumbres indígenas, bueno, ya aquí en esta parte del planeta, costumbres indígenas, etc. La conquista que tuvo el cristianismo sobre el resto de las culturas, la imposición que se hizo, ha hecho que muchas culturas alrededor de la tierra adopten ciertas creencias que no son propios de ellos, pero al mismo tiempo las adaptan a sus propias costumbres. Y tenemos, por ejemplo, como hablábamos ahora fuera de cámaras, el pueblo mexicano. El pueblo mexicano tiene una base cultural exquisita que tuvieron que mezclar con lo que fue el cristianismo, el catolicismo, cuando se dio la colonización. ¿Por qué todavía el cristianismo no ha podido erradicar eso, cree usted? Ni lo va a erradicar, ni lo va a poder erradicar. ¿Por qué? Porque las bases cristianas son paganas. Entonces, no lo vas a poder erradicar porque el cristianismo, primero, no le rinde, no te brinda una respuesta a todas las cosas. Segundo, se necesita un interventor para poder guiarte en el camino. Ese interventor es el sacerdote, el párroco, el obispo, como quieras llamarle. Y por último, las personas se dan cuenta de que hay algo más detrás de las creencias cristianas, por ejemplo. Hay algo más, siempre hay algo más. Y los mismos sacerdotes no te dan respuesta, no te brindan una respuesta. Mire, es que tuve unos sueños, una persona que te dice, tuve unos sueños así y así, estoy segura que esos sueños representan algo, pero nadie me está dando respuesta. Me pasa X situación. Bueno, así nació el satanismo. La gente pensaba, el satanismo nace durante una época oscura para la Europa central, cuando se presenta una plaga y por más que la gente oraba, por más que la gente rezaba a Dios, Dios no respondía. Entonces, ¿qué hacen las personas? Bueno, si Dios no me responde, la contraparte de Dios tiene que responderme. Y así inicia un culto a el demonio o a Satanás.
Lo mismo sucede con personas alrededor del mundo. Bueno, si Dios no me está respondiendo, no es porque Dios no quiera responderme, es porque tengo que ir a investigar, ir a conocer, ir a saber más sobre el tema. Ahora hablemos sobre las tradiciones paganas. ¿Cómo una persona decide ser pagano? Se trae en la sangre, diría yo. Se va investigando. Volvemos al tema. No estoy contento, no estoy contenta con lo que me están enseñando en la iglesia. Entonces, yo sé que hay algo más. Es como decir, tengo que quitarme la venda de los ojos. Y cuando me quito esa venda de los ojos, me doy cuenta de que hay muchas otras cosas. Bueno, es que a mí no me gusta creer en un solo Dios, para mí existen dioses. Otras personas dicen, bueno, es que a mí me enseñaron que la magia es mala, pero dentro de la misma Biblia hay correspondencias que dicen que fue utilizada por reyes, etc. Entonces, si hay algo más, quiero saber al respecto. Es un despertar de la conciencia del hombre. Es un despertar, ¿por qué? Porque la persona se quita la venda poco a poco y dicen, a mí me interesa esto, a mí me interesa, pero me interesa por la parte espiritual, no por la parte mágica. La parte mágica es otra cosa totalmente independiente en sí misma. El paganismo es una práctica en la cual se abre un panorama muy grande de creencias y las personas que no se sienten a gusto con una creencia van a empezar a caminar por diferentes puntos, por diferentes calles, por decirlo así, hasta llegar al camino que cada uno quiere recorrer. Ok, muy interesante el tema. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. Usted no se despegue. Recuerde que puede participar de este tema tan interesante enviándonos sus consultas. Estamos completamente en vivo a través de nuestro Facebook, en Ticavisión, canal 38.2, y en nuestro WhatsApp, el 3160-5775, 6130-5775, perdón, me confundí. Vamos a irnos a una pausa comercial, ya casi volvemos a hablar de este tema tan interesante. Pretextos, actualidad y más. Pretextos, actualidad y más. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos siguen enviando sus consultas, nos están viendo a través de nuestro Facebook y en la señal abierta de Ticavisión. Estamos conversando con Sally Castillo sobre mitos y realidades. Ya no lo llamemos Halloween, llamémoslo paganismo. Los mitos y las realidades del paganismo. Tenemos una consulta muy interesante de una de las personas que nos están viendo, muchas gracias. Nos consultan, ¿cómo hago diferencia entre alguien que tenga un don real del paganismo y un charlatán? Ok, vamos a retomar la idea. Paganismo es una palabra que hace referencia a una cantidad muy grande de cultos, creencias, religiones, filosofías, etc. Dones son otra cosa totalmente. Una persona que tenga dones realmente es una persona que te va a ayudar, dependiendo de cómo trabaje la persona, por un monto X, y no te va a decir, usted tiene que estar viniendo a consulta todas las semanas, cada vez que venga a consulta son 30,000 colones, esta candelita que te voy a dar son otros 30,000 colones, y así sucesivamente. Una persona que realmente ayuda a otras personas, obviamente, si hay que recibir a cambio del tiempo dinero, pues se recibe dinero a cambio del tiempo. Pero no priva lo monetario, lo que priva es esa ayuda que se le pueda brindar a la persona. Y esa ayuda va a estar en función de lo que la persona realmente necesita. Posiblemente una persona llega buscando una limpia y terminan diciéndole, si usted tiene un entierro, hay que sacar ese entierro, te cuesta tanto. O otra persona quiere llegar y hacer un amarre para atraer a un amor que no tiene que atraer. Mira, si te cuesta 250,000, 300,000, 400,000 colones. No se puede
obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Y en ese sentido, las costumbres antiguas eran muy, muy fijas. Si no se quiere hacer, no se debe hacer. Hay que hacer conforme a la voluntad, pero esa voluntad tiene que estar equilibrada y en función al bien, pero sin olvidarse del mal, porque el bien y el mal son dos caras de la misma moneda. No podemos obligar a alguien a hacer algo que no quiere y no podemos hacer por otra persona algo que no nos están pidiendo. En nuestro Facebook nos consultan algo, nos consultan, entonces ¿Halloween es una fiesta pagana o una fiesta cultural de Estados Unidos? Ok, Halloween es una fiesta cultural estadounidense y no es cultural, es una fiesta comercial estadounidense. La noche de los antepasados, de la cual deriva Halloween, es una fiesta espiritual, es una fiesta religiosa, ¿ok? A esta fiesta, en muchas culturas antiguas, se le llama Samhain o Samhain, y es una fiesta para recordar a los muertos. ¿Cómo se celebraba? Y de ahí vamos a ver cómo derivó hacia Halloween. Se festejaba poniendo un altar en el área central de la comunidad o de la aldea. De la aldea, exactamente. Y en ese altar se ponían comidas, se ponían dulces para los niños, se ponían velas. La vela anteriormente, hace miles de años, la vela era algo muy fino, muy costoso, muy difícil, y se hacía el esfuerzo para poner velas, para iluminar el camino de los que bien nos amaban. Y así es como los invitamos esa noche, que todos aquellos que bien nos aman estén con nosotros. Es una fiesta en la cual a los niños se les ponían máscaras en la parte de atrás de la cabeza. ¿Para qué? Para justamente engañar a los espíritus que no tenían que estar en ese lugar porque no tenían quien los recordara, o a los espíritus dañinos, a los espíritus enojados, en realidad, porque así se les llamaba anteriormente, a los espíritus que estaban enojados porque nadie los recordaba. Era una fiesta en la cual había alegría, porque se sabía que el mundo entre los vivos y los muertos, o sea, que el plano entre los vivos y los muertos estaba abierto, y los muertos iban a compartir con los vivos e iban a recordarnos cómo teníamos que vivir. Y si había algo que corregir, pues nos lo recordaban. De ahí, de esas costumbres, por ejemplo, y se colocaban nabos, no eran calabazas, sino nabos, con candelas adentro. Y a esos nabos se les hacían caritas enojadas para que los espíritus dañinos no pasaran por ahí, pasaran de lejos. Cuando se presenta la colonización del territorio estadounidense, los americanos ya en ese momento encuentran más fácil tallar calabazas. Son más grandes y más suavecitas. Es más fácil tallar calabazas. Es más simple incluso olvidar el sentido de recordar a los muertos, y nacen las tradiciones de Halloween, el vestirse con máscaras, el gato negro porque qué susto, la bruja, la mala tipificación de la bruja, ¿verdad? ¿De dónde viene la tipificación de la bruja? De los antiguos sacerdotes que tenían que hacer el ritual para llamar a los muertos o a los antiguos, a los que ya habían partido, y también despedirlos, porque no se pueden quedar de este lado. Si los llamamos, también hay que despedirlos. Ahí nace la fiesta de Halloween, pero como te dije, Halloween es una contracción de la palabra All Hallows Eve, y Halloween en Estados Unidos derivó como una fiesta comercial totalmente, la noche en la que más se vende en Estados Unidos. Nos consultan algo interesante que de hecho lo estábamos hablando cuando nos fuimos del aire, y es sobre si esta época, si es Halloween como lo estamos mencionando, es una fiesta demoníaca. No, para nada. Sin embargo, lastimosamente, los demoníacos somos las personas, los que trasladamos al demonio a nuestras vidas somos las mismas personas, ¿ok? Cuando se presenta, por ejemplo, una posesión demoníaca en una persona, lo primero que hace la Iglesia Católica es
preguntarle a la persona o a la familia si esa persona es católica, si esa persona es creyente. Si la persona no es creyente, no la atienden, porque saben que no es una posesión, porque ellos saben perfectamente. No, Halloween no es una fiesta demoníaca, pero lo demoníaco está en las personas, el bien y el mal está en las personas. Halloween es una festividad para recordar a nuestros antiguos. Samhain, que es la palabra correcta de la festividad, es una fiesta para recordar a nuestros antiguos, recordar a las personas que partieron, recordar a todos aquellos que bien nos amaron. Ya, si queremos hacer fiesta, pues ya es otra cosa. Ahora también nos consultan, bueno, le leo textualmente el comentario. Mi mamá siempre me hablaba sobre el amarre a mi esposo. ¿Esto es real? ¿Es real la lectura del tarot? Las dos cosas son reales. La interpretación del tarot es un arte y una ciencia, porque así es, un arte y una ciencia, mediante la cual se consultan situaciones actuales, ¿ok? No es un arte adivinatorio. El amarre también es un daño que se le realiza a una persona para lograr que esa persona se separe de otra persona y o se quede con otra persona, exactamente. Sin embargo, los amarres tienen tiempo de vida y no hay, ¿cómo se llama?, amarre que dure más de un año. Una vez que la persona se suelta o el efecto del amarre pasa, lastimosamente la persona que realizó el daño, porque es un daño, va a recibir las consecuencias. Eso se llama karma. Lo que usted siembra, usted lo va a ir a recoger. Lo mismo sucede, el karma es una creencia universal. No es un castigo, sino una creencia universal en la cual en todas las culturas, no importa cuál religión, etcétera, existe el karma con diferentes nombres. Ley del retorno, la ley del 3, etcétera. Todo lo que tú hagas, malo, lo vas a recoger. Usted tiene un nombre que lo platicábamos al inicio. ¿Usted lo eligió? ¿O ya viene por decisión de alguien? Como paganos, dentro del mundo pagano tenemos un nombre por el cual nos reconocemos entre hermanos. No importa si somos budistas o si somos odinistas o si son wiccanos o si son druidas, no importa. Hay un nombre que uno adopta para que te reconozcan. El nombre mío yo no lo elegí, el nombre mío fue un regalo, si se quiere, de los dioses, por decirlo así, porque otra característica en el mundo pagano es que no somos monoteístas, somos politeístas. Exactamente. Esa es otra de las características en el paganismo, el politeísmo, creer en la existencia de dioses. Dentro de las creencias que yo practico, que se llaman Wicca, dentro de la religión Wicca lo que creemos es en la diosa madre y el dios padre. Entonces, por eso te digo, si se quiere, el nombre pagano mío es un regalo de los dioses. Que lo he utilizado con mucho orgullo durante muchísimos años. ¿Y es? Astarte. Astarte. ¿Le gusta que la reconozcan por este nombre? Solo dentro del mundo pagano. Okay. Solo dentro del mundo pagano, exactamente. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. Ya casi venimos a cerrar este tema tan controversial, y le digo controversial porque cuando lo anunciamos en nuestra plataforma, lo primero que mucha gente nos ponía era, pero si hay temas interesantes de qué hablar, ¿por qué van a hablar de eso? Que eso es brujería, que no sé cuánto. Pero necesitamos hablar, yo le decía al inicio, necesitamos hablar de estos temas para desmitificar. Y si no se habla, la gente no lo va a entender. Y como usted bien lo decía, el entender cada una de las cosas que se hacen, que se practican dentro de cualquier religión, nos va a hacer más grandes personas. Es correcto. Eso. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ya casi venimos con las conclusiones de este tema tan interesante. Pretextos, actualidad y más.
actualidad y más. Seguimos hablando, señores y señoras, de este tema tan interesante sobre el paganismo, mitos y realidades con Sally Castillo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo solo me gustaría, o qué usted le diría a las personas que nos han visto como conclusión de este tema. Para mí lo más importante es que la persona empiece a dejar atrás temores infundados por creencias que no han sido muy justas realmente. El dejar atrás temores implica a una persona que se siente realmente libre, que es capaz de elegir realmente. El investigar sobre los diferentes temas nos va a llevar al conocimiento, y el conocimiento es poder, pero no es un poder físico, es un poder mental, es una forma de estar en paz con nosotros mismos. Es una forma, como me dijo mi abuela una vez, usted es lo que es, no se arrepienta de lo que usted es. En ese momento yo estaba muy pequeña y yo no lo entendí, ella sí lo entendió perfectamente. Somos lo que somos seres humanos, somos energía y tenemos que aprender a manejar esa energía. Porque cuando no aprendemos las lecciones en una vida, la vida nos las va a repetir muchas veces para llegar a entender y a aprender esas lecciones. No podemos hablar de religión o de religiones sin hablar sobre el Estado laico. ¿Qué piensa usted sobre esto? Es urgente un Estado laico. ¿Por qué? Básicamente porque hay muchísimas personas, los jóvenes de hoy en día, necesitan respuestas, necesitan entender, y son respuestas que ni los papás ni los colegios les pueden brindar a esos jóvenes. ¿Qué hace el Estado laico? Saca los privilegios que tiene la iglesia en el país. No saca a la iglesia, no, saca los privilegios que tiene la iglesia y permite que realmente las personas se aplique lo que dice la enmienda, o sea, lo que dice la Constitución, que tengamos derecho de elegir nuestras propias creencias. Por ejemplo, dentro de mis tradiciones, el 31 de octubre es una fecha especial, es una fecha religiosa. Yo tendría, dentro de un Estado laico, tendría derecho de, si estuviera trabajando con algún patrono, decirle a ese patrono, necesito un permiso sin goce de salario, porque es una fecha en la cual yo celebro. En cambio, actualmente las personas tienen que ocultarse para poder celebrar, ocultarse para poder vivir su propia espiritualidad. No es lo mismo organizar una fiesta Halloween, si se pudiera, porque en estado de pandemia no se va uno a ser tan irresponsable. En estado de pandemia necesitamos tener esa visión de que no es lo mismo organizar una fiesta de Halloween, que es una fiesta al fin y al cabo de mascaradas y confites y galletitas, que organizar un ritual para festejar a los antiguos. Y es una de las cosas que más nos duele, el tener que escondernos. Ahora bien, ¿cómo las personas, si usted tiene alguna clínica, tiene algún espacio donde recibe personas? Yo manejo un consultorio, que es un consultorio esotérico, pues así está catalogado. Se llama El Vuelo del Fénix y así me pueden encontrar en internet como El Vuelo del Fénix, tiene una foto mía ahí para poderlo encontrar. O bien también manejo lo que es redes sociales, WhatsApp, al 8335-9985, también me pueden contactar ahí. 8335-9985. Ok, y El Vuelo del Fénix es en Facebook. El Vuelo del Fénix está en Facebook, es correcto, ahí lo pueden encontrar, pero atiendo mucho más rápido, obviamente, el WhatsApp, que muchas veces las redes sociales. Sin embargo, en el Vuelo del Fénix no es que yo comparta recetas mágicas, más bien lo que comparto usualmente es una forma de tranquilizarse, de encontrar, de que la misma persona busque y encuentre un camino, de que se sienta bien, sin imponernos. O sea, por eso te digo, los paganos no nos imponemos ni tampoco estamos en contra de ninguna otra religión, al contrario, respetamos a cada individuo como un todo. ¿Y atienden a cualquier persona? Se atiende a cualquier persona, exactamente. Bueno, menores de edad no, ¿verdad? Pero sí se atiende a cualquier persona. La base de la espiritualidad es el respeto hacia todas las personas sin ningún tipo de distingo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un tema muy interesante, un tema que, lo vuelvo a repetir, tenemos que hablar para que la gente empiece a quitar esos tabúes y empiece a dejar de discriminar, porque al final es un tipo de discriminación el apartarles de
la vida pública. Es correcto, y yo invito a todas las personas a que vivan su propia espiritualidad. Esa sería la reflexión. Vivan su espiritualidad, elijan, tengan la madurez para elegir, pero especialmente empiecen a perder temores, porque los temores lo que causan es pérdidas irreversibles. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es su casa. Estamos siempre a la orden para cualquier tema que usted quiera conversar. Usted se comunica con nosotros y aquí está. Muchísimas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado después del corte que tuvimos y que aún están ahí pendientes de nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerde que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 en punto de la tarde. Este viernes estaremos conversando sobre arte, sobre jaleo, sobre flamenco. ¿Qué está haciendo el arte flamenca en Costa Rica? Estaremos conversando sobre este tema tan interesante. Posiblemente nos vengan a bailar flamenco. Ustedes pueden ser espectadores de este show tan bonito. Recuerden, a partir de las 6 en punto de la tarde en la señal abierta de Ticavisión 38.2 y en nuestras plataformas digitales. Facebook nos puede encontrar como Intertextual CR y también puede informarse con nuestra plataforma digital www.intertextualcr.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el viernes. Ya tiene un buen pretexto para acompañarnos. Somos Pretextos, un programa de actualidad, noticias e información educativa. Acompáñenos los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 acá en Ticavisión. A continuación,